Bienvenidos una vez más a Podcast Forzamex, el lugar en donde discutimos, exponemos y sobre todo proponemos diferentes temas para conservar e incrementar la grandeza del bello fútbol. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a mi amigo, el señor Hugo Vera, que es jefe de fisioterapia en el Club León y coordinador de la maestría en fisioterapia en sede León de la Universidad del Fútbol. ¿Qué tal, Gerard? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver de qué se trata este nuevo podcast, ¿no? Muchas gracias a ti por estar aquí y pues también darle la bienvenida al señor Shuito. Muchas gracias, otra vez muy contento de estar aquí. Excelente, estimado Shuito. Pues vamos dándole con todo para iniciar rompiendo el hielo. ¿Nos podrías comentar la mejor historia, el mejor momento que has vivido con el Club León o en tu carrera como tal? Bueno, yo creo que al menos aquí con el club, a mis sensaciones he tenido dos. Sí. El primero pues fue el campeonato del 2020, ¿no? De la pandemia, no hubo gente en los estadios, pero sí hubo gente en las calles, muchísima gente aquí en León y la verdad se disfrutó demasiado. ¿Andabas por allá? Yo estuve en las calles de Villamelón pitando, pinté la parte de atrás del coche. Antes de irse a las Chivas. Antes de irme al chiverío. Sí. Y yo creo que el segundo momento que la verdad disfruté mucho por el ambiente y el contexto que había fue la semifinal contra Tigres del torneo anterior. La verdad es que el estadio estaba que explotaba, la forma en la que se hace el juego de ida y el juego de vuelta, esa serie estuvo muy fuerte. Sí. La verdad estuvo bastante pesada y la forma en la que saca el triunfo del equipo, yo lo disfruté demasiado porque también la afición estaba vuelta loca en el estadio. Tenían como esa cuenta pendiente. Con Tigres, ¿no? El señor Chuito seguro fue de los que estaba ahí explotando, ¿no? Sí, también. Menes y Mosquera también. Sí. Los videos. Sí. Claro, ¿no? Y bueno, una locura ese. Se dio un contexto ahí que hubo un conato de bronca y se empujó y bueno, se puso la verdad bastante interesante el partido. No, pues qué buenos momentos. Y también has estado en el pasado en Pachuca, te ha tocado también trabajar allá te tocó trabajar con el Chucky, con varias de esas personalidades. También, ¿qué momentos lindos te tocó vivir por allá? Bueno, pues gracias a Dios tuve también la fortuna de salir campeón con Pachuca en el 2016, que estaba justamente Chucky, Guti, Pizarro, Oscar en esa final con Monterrey que parecía que... Minuto 93, ¿no? Minuto 92 con 43, el gol de Víctor por un centro justamente del Mani. Entonces, bueno, es otro tipo de vivencias, ¿no? Sí. Tuvimos también la oportunidad de estar en Conca Champions y todo lo que conlleva ese tipo de eventos también. Y bueno, son otro tipo de experiencias. Obviamente vas conociendo gente del medio, te vas desarrollando, vas creciendo profesionalmente y eso te va llevando a diferentes caminos que ahorita me pone aquí en León. Excelente. ¿Y qué se siente salir campeón? Supongo que respecto... O sea, con el equipo habrá jugadores que hacen más parte del grupo a todo lo que está atrás, que es el staff, y dentro del mismo equipo hasta jugadores, ¿no? Que se llevan más, que apapachan más a todo el equipo, a todo el grupo, saben que todos están al servicio de un mismo objetivo, de una misma organización, que todos están jalando para un lado. ¿Y qué se siente ser parte de eso? Porque yo creo que tiene un mérito especial para todos. Y los diferentes grupos, creo que las familias que se forman son los mejores grupos que salen campeones. No sé cómo a ti te tocó vivir ese aspecto. Bueno, mira, por ejemplo, en Pachuca y León son dos instituciones que son hermanas, por así decirlo, porque estamos dentro del mismo grupo, del grupo sí. Pachuca, pero yo creo que la dinámica es muy distinta entre uno y otro. Okay. Pachuca es una estructura ya formada de muchos años, estoy hablando más de 25 años, okay. En donde, bueno, se ha trabajado y ya tiene una estructura muy bien marcada y sigue evolucionando. Pero al menos es esa cuestión. Luego, por ejemplo, la parte del Club León es un club que está en crecimiento. Sí. Hace muy poco, en diciembre, nos entregaron la Esmeralda, que es un nuevo complejo del club. Y está padrísimo. Impresionante. De primer nivel, la verdad. Y dentro de eso, pues obviamente es una estructura que se está formando. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, estar en la Casa Club de Santana, sí. Aquí cerca. Y la verdad es que el primer día que yo llego, me toca estar en un cuarto literal de lámina. Y así como lo menciona Rafa Márquez, ¿no? Que lo mencionó que había 2 regaderas, pues efectivamente había 2 regaderas nada más para todos. Y de ahí, pues, era entrar en terracería, era enlodarse los tenis, era ponerse a barrer uno, ponerse a limpiar. Y eso te hace tener un sentido de pertenencia, de la camiseta un poco más intenso, que llegar a una estructura ya hecha. Okay. Entonces, al menos desde mi perspectiva, el sentido de pertenencia con León ha sido mayor.
y pues obviamente el ponerte la camiseta, el estar ahí y el grupo se hace más como una familia, se hace más compacto, al menos es lo que me ha tocado vivir acá. Pero en general creo que la institución, el Grupo Pachuca, es un grupo de muchos valores, ¿no? Yo supongo que te habrás topado con esa estructura de valores muy buenos. De hecho, esta semana publicaron un video que a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante, que presenten una forma muy creativa de presentar refuerzos. Y en esta ocasión presentaron un refuerzo con una campaña hasta como un poco contra el bullying. Acaban de sacar un video así, Pachuca. Entonces, pues el vivir con esos valores que pues es algo bueno que te transmite. Mira, la verdad es que la institución, y eso sí se lo reconozco mucho a la cabeza, que en este caso son los presidentes, o sea, la doctora Gabriela, el licenciado Jesús, es que son personas humanas, o sea, es lo primero que mencionan. Yo te lo puedo decir porque en cuestión de pandemia pasó, o sea, y vimos el lado humano del grupo, donde todo el grupo literal se unió. Jugadores se bajaron salario, ellos ofrecían literal el salario, quitaron salarios, o sea, no despidieron a una sola persona. Había disposición de insumos en cuestiones de oxígeno, de servicios hospitalarios, de todo, siempre fue carta abierta para el que se enfermara de la institución, al grado de que, bueno, llegan en algún momento, donan respiradores a Cruz Roja, que fue lo que hizo León, a Cruz Roja para que tuviera mayor tiempo de exposición del oxígeno. Entonces es un grupo que desde la cabeza son humanos. Tú llegas y tú los ves al Presi, y aquí por ejemplo en León al Presi Chuchín, va saludando a cada persona que se encuentra, desde un utilero, un canchero, un fisioterapeuta, un administrativo, a todo el mundo se acerca y saluda de la mano, y eso la verdad es de valores, claro. Es de valores. No, eso a mí por eso Grupo Pachuca me gusta mucho Grupo Pachuca, se nota que los valores los reflejan también en cómo van formando equipos de trabajo completos y pues le han dado varias ilusiones aquí a aficionados como el querido Chuyito. Nos sacaron del hoyo. Sí, le tienes mucho respeto y cariño a los Martínez. Sí, amor, diría yo. Okay, los amas un poco. Va más allá del respeto. Muy bien. Oye, y otra pregunta que quisiera tocar, pues a ti te toca llevar toda la parte de cuando el jugador se lesiona, cuando está al punto físico. ¿Cómo es pues esa parte de cuando el jugador se lesiona? Me gustaría saber primero el proceso psicológico que puede llegar a tener un jugador. Aquí tenemos al señor de rodilla biónica también. También, ¿no? Que pues somos amateurs, pero también nos pesa el no poder jugar un poco fútbol, lo podrás decir, Chuyito. Paré un tiempo. ¿Sigues detenido, ¿eh? No. Okay. A los 16, cuando me rompí el ligamento. Ok, bien. Pero ¿cómo es? Igual y ahí tú también podrás complementar más lo que dice Hugo y con la experiencia personal que hayas llegado a tener, ¿no? A nivel profesional. Sí. Pero ¿cómo es ese proceso psicológico para el jugador de lesionarse? Bueno, fíjate que te puedo hablar de la parte de fisioterapia porque no soy psicólogo, pero algo real que, bueno, en institución al tener un grupo integral de trabajo, pues también lo tienes que abordar. Y a veces nosotros el fisioterapeuta hace una parte importantísima de controlar la cabeza del jugador. Claro. Y me refiero en el término control la cabeza del jugador, de irlo calmando, de irle demostrando que va mejorando, y pues desde el momento de la lesión, porque muchas veces te lesionan, y nos ha pasado que se lesionan antes de una fecha FIFA y estaban seleccionados. Claro. Entonces para ellos el ir a selección, aparte de la cuestión económica que representa, es una situación de un orgullo, de que puede ir capaz a un mundial, puede estar en la lista, o sea... Que muchas veces se van, ¿no? Claro. Aún así están lesionados, se van, los tratan también los médicos de sí, selección. unos días y regresan. Mena, me acuerdo que Mena hace 2 parones. Sí, claro. Tiene problema en la rodilla y se fue. Así es. Entonces, bueno, son esas situaciones que se van presentando, pero no van a competir con selección. Sí, o sea, van a reportar si regresan, ¿no? Los que son internacionales. Y los que son nacionales, o sea, de la selección allí, lo que ha pasado es que hablan, ¿sabes qué? Se lesionó, listo, cambio, uno más. Aquí, ¿no? Y así pasa. Entonces, son esas situaciones en donde les pesa mucho. Y la situación del momento de la lesión. Cuando se lesionan, por ejemplo, una final que también nos ha tocado, bueno, pues ya se acabó el torneo, ni modo, listo, estoy fuera, pero obviamente quedan con esa espina, claro, quedan con esa espina de decir, puta, no pude terminar una final. Claro. Entonces, esa parte creo que es muy importante. Ahora, depende del momento, depende del tipo de la lesión, de la gravedad de la lesión. Una lesión muscular no es igual a una lesión articular como lo que te pasó, ¿no? Si es una lesión muscular, saben que en algún punto van a estar bien. Cuando de pronto sienten que algo truena en la rodilla, la sienten inestable, en su cabeza lo primero que pasa es cirugía, y dependiendo de la edad es capaz puedo seguir jugando o probablemente me retiro, porque eso también pasa, claro. Y le pasó a Rafa Márquez Lugo. Sí, después claro, de por ejemplo. lesión de rodilla ya intentó regresar y ya.
se acabó retirando. Pues de hecho hay una frase de, no me acuerdo quién la dice, pero dice, yo soy muy afortunado porque yo decidí retirarme. Hay muchos jugadores que no deciden retirarse, que quieren seguir jugando y ya sea una lesión o no encuentran equipo o cualquier cosa, pero no queda en ellos. Claro, ya no les da, o sea, de alguna u otra forma también ya no les da, ya sea física, ya sea por salud, ya sea por otras cuestiones, y vaya, he estado en un proceso de retiro de dos grandes personalidades, una de León, que fue el mismo Nacho González. Grande. Y por ejemplo, saludos, Nacho. De León, me tocó, cuando yo llegué a León, me tocó ese año donde se iba, y te puedo hablar de su proceso, y también me toca de un amigo cercano, que es Oscar, ¿no? Oscar el Conejo, que también a mí me tocó recibirlo a los 42 por ahí y me invitó hasta el partido que hizo con Cruz Azul en el Azteca, ¿no? Entonces ahí estuvimos con la parte de su familia en el Azteca viendo cómo era su último partido. Entonces vivir esos procesos, la verdad es diferente. O sea, te piden la opinión de, oye, ¿crees que me da una temporada más o no? Sí. Me duele esto, pero ¿crees que pueda mejorar? O sea, entonces vas viendo ese proceso del jugador. Es un proceso más maduro, ¿no? Más consciente. Claro. Pero también es algo diferente. Sí, pero en ese aspecto los jugadores que dicen, esta es mi última temporada, la disfrutan al máximo, ¿no? Y, o sea, ¿se les ve o cómo se les nota? No necesariamente. Pueden ser contrastes. Fíjate que sentimientos encontrados. Sí, y la verdad es que unos dicen es mi última temporada, pero porque ya están viendo que no les da. O que ya no les da, pero no tanto porque no les dé, sino porque el entrenador tiene otras opciones, o capaz ya están viendo que simplemente físicamente no responde bien, o la rodilla no responde bien, o el tobillo, la cadera, cualquier cosa de esas. Entonces van viendo cómo se va mermando el proceso. Ambris le ofrecía una temporada más, ¿no? Bueno, un semestre más a Nacho. Sí, había por ahí una situación de que lo quería tener en el equipo para hacer el grupo y esto, pero la verdad es que la forma en la que se fue Nacho, yo creo que es como se quiere ir todo. O sea, levantando. Sí, claro, levantando, porque aparte ese torneo no lo había jugado. Él termina jugando el de la pandemia, que fue contra Juárez la visita. Él termina jugando 60, 70 minutos de ese partido. Y ya luego cuando jugamos contra Pumas, no recuerdo bien si todavía estaba o no estaba jugando Nacho. Antes de la pandemia, cuando paran que dicen no va la gente al estadio, que no sé qué, 20, 22 de marzo, así lo recuerdo muy bien porque marcó. Y de ahí cuando regresa... Es cuando cierran las puertas a los aficionados. Sí, claro, que fue en la mañana de, ¿saben qué? No se juega sin aficionados porque hay pandemia y no sabemos cómo termina esto. Sí. Fue el último partido que se jugó aquí, que fue el León Pumas. Primero y el León en segundo. En segundo, sí, justamente. Aquí es una enciclopedia el señor. Sí, es lo que veo. Tiene más datos que Wikipedia. Aquí mencionarle a la audiencia también importante que detrás de cámaras tenemos al señor Amador Pony y al señor André Orozco aquí acompañando el episodio. En cualquier momento, muchachos, siéntanse libres de interrumpir, ¿no? Pero bueno, hace poco, estábamos hablando ahorita de cómo hay ciertos jugadores que se van a selección, que traen una lesión y van y allá los tratan los otros doctores. ¿Cómo es el proceso de comunicación? Porque se ha hablado mucho de llegan de selección lesionados, pueden ser las cargas de trabajo, ¿por qué? O sea, esa diferencia ¿por qué se lesionan cuando van a selección? ¿Es por falta de comunicación? ¿Es por cargas de trabajo? ¿Por qué es que se lesionan o que no es eficiente ese proceso? Bueno, mira, el hecho de saber por qué se lesiona un deportista es invariable. O sea, hay 50 factores que te juegan. Sí. Desde un punto de vista de hidratación, nutrición, hábitos, cuidados, gimnasio, carga, sobrecarga, partidos. Eso es multifactorial una lesión. Sí. Que se lesiona con selección, yo quizás lo entendería desde el punto de vista que un jugador cuando va con selección se va a matar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está perdiendo un lugar. ¿En qué? En lo que va a pasar ahorita en 8 meses, la Copa del Mundo, 6 meses, ¿no? Sí. O sea, están buscando un lugar a fuerza. Claro. Entonces, bueno, yo entiendo que se van a matar, que van a darlo todo para que obviamente estén en esa lista. O en una Copa de Oro, en una Copa América, o una Eurocopa, o cualquier nivel, ¿no? Los mismos viajes, ¿no? Son largos y aunque sean viajes largos, el jugador va. Sí, o sea, pocos me ha tocado conocer que digan yo no voy con selección, pero en realidad cuando los convocan y son parte del proyecto y se sienten parte del proyecto, inmediatamente van. Entonces yo entiendo que al meter todo de sí físicamente, tanto en un entrenamiento como en un partido, pues tienden a lesionarse, ¿no? Se forzan un poco más. Sí, claro. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Capaz en un partido normal de liga se pueden cuidar. Capaz se empiezan a sentir fatigados, un calambre o algo que está avisando que no está respondiendo bien la musculatura o algo,
piden un cambio, se pueden tirar y hacer tiempo, pero con Sí. selección pues tienes que estar a tope. Para mí esa es la causa principal, más que un mal manejo o comunicación. Y en el tema, por ejemplo, de comunicación entre cuerpos médicos, el club manda un informe de cómo se encuentra el jugador, de en qué condiciones va, si tuvo algún tipo de lesión, se manda el tipo de lesión, el estudio, etcétera, y ya la selección lo recibe, y cuando te lo mandan de vuelta, te mandan un informe de vuelta de cómo se va el jugador de selección. Muy interesante. Todo eso. ¿Alguna pregunta, mi querido Shubi? No, por lo pronto todo bien. Va. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, a mí me gustaría saber respecto a... Se dice que el deporte es sano, pero el alto rendimiento no es sano, ¿no? Es algo que a mí me queda muy claro y me gustaría pues ahondar un poco más en ese tema, o sea, que la gente sepa, o sea, a qué se expone un jugador, a qué expone su cuerpo un jugador de alto rendimiento. Y en otros deportes, que en su momento lo hablábamos en alguno de los podcasts iniciales, leí el libro de un jugador que se llama Andrei Iguodala, que él decía pues, eso mismo, que el deporte de alto rendimiento no es sano, y decía, pues tú tienes que evaluar cuánto vale tu cadera, o sea, que a él le pasó en la cadera, o sea, que él ya nunca en su vida iba a poder tener una cadera sana, o sea, André Agassi, exacto, André Agassi también en su autobiografía habla de los dolores de espalda que tenía ya al borde del retiro, cosas así, o sea, ese sacrificio que hace el jugador, o sea, cómo se va dando todo ese desgaste, qué se puede hacer para pues, intentar que sea lo menos desgastante posible para futuras consecuencias de la salud del jugador, todo ese aspecto. Bueno, si tú me preguntas, la verdad es que yo considero el deporte de alto rendimiento los que son olímpicos. Okay. Porque imagínate un Usain Bolt que tiene que entrenar 4 años para correr 9 segundos y entrenar a diario. Claro. O sea, y lo digo con mucho respeto para la parte de otro tipo de deportes, como lo es por ejemplo el fútbol. Para mí el fútbol, al menos el que yo conozco, que es el mexicano, que es donde me he desempeñado, es un deporte de rendimiento medio. Okay. ¿Me explico? De exigencia. Bueno, por lo que ellos exigen. No supongo. tanto de exigencia. La exigencia física para mí es un deporte de rendimiento medio. Te digo por qué. Porque al final de cuentas, en México, ahorita porque el calendario está apretado, pero realmente juegas 4 partidos en un mes, que es 2 locales, 2 visitas. Sí. Tienes 5 o 6 días para entrenar, tienes semana completa para recuperarte, para todo. El entrenamiento 2-3 horas. El entrenamiento físico, luego está la otra parte que es el entrenamiento invisible, que es lo que ellos hacen por su cuenta, si es que lo hacen, si no lo hacen, eso no lo controlamos nosotros, pero vaya, es un deporte de rendimiento medio. Obviamente que es el deporte más jugado del mundo, sí, que es el mejor pagado del mundo. También. Pues también, vaya, es normal por toda la cuestión empresarial que hay detrás, ¿no? Y pero, la pasión. Claro, aparte se llena cualquier estadio. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Pero de que también, obviamente, tienen un daño grave, claro que sí. Pues empiezan a entrenar a veces, yo lo veía en Pachuca, con niños de 8 o 9 años, que están jugando en categorías contra 11, 12 años de otros equipos. Es una estructura muy fuerte que tienen, en donde tú ves al chavito de 8 años que literal, dices, cualquiera de esos llega fácil, y no es así. Entonces, en el proceso se va quedando gente con lesiones, gente que no le alcanzó, gente que no le dio. ¿A qué edad se quedan la mayor parte de los que no llegan? Pues yo creo que muchos, los que llegan, por ejemplo, una sub-17, sí. ya vienen eliminando capaz, yo creo que cada uno unos 600, 700 personas, cada lugar. Porque a mí me tocó ver que llegaban 30, 40 autobuses a Pachuca a hacer visorías y no se quedaba ni uno. No sé. Y toda la semana visorías. En Pachuca normalmente los chavos que están en la sub-17, sub-20 o ahora sub-18, ¿es porque ya traen todo un proceso de años? ¿O si hay quien haga visorías y se quede en la sub-20? Mira, yo creo que actualmente te puedo decir que capaz el 90%, 95% de los chavos hizo el proceso desde los más chiquitos. Desde la octava, séptima, y así van subiendo. ¿Y los que no, de dónde llegan? ¿De otros equipos? De otros equipos, de otras canteras. Expansión puede ser. Sí, claro. O visorías que van haciendo entre equipos, vaya. O sea, capaz a este chavo lo vieron, pero ese es el garbanzo de la libra, ¿sabes? Yeah. El chavo que tiene 17 años y que entra una sub-17 de los equipos que tienen una cantera fuerte, sí, es el garbanzo de la libra. Porque es difícil que entren, porque ya llevan un proceso técnico, táctico, psicológico, de todo enfocados a una cosa, ¿no? Y luego que llega a la 20 peor, y bueno, de la 20 se saltó a primera. Que si te consideran, si no te consideran, si le gustas al técnico, si no le gustas al técnico, entonces... Y aún así está en la sub-20, yo creo que ni el 20% llega a primera, ¿no? No, ni el 20%, o sea, la verdad es que no. Yo te puedo decir, han sido pocos, o sea, y justamente hace como un mes lo platicaba con un amigo, decía, ¿de cuántos de los que yo he visto han llegado, están ahorita en primera división?
de los que yo conocí en la sub-15, en la sub-14. ¿Quién te tocó ver desde chiquito? ¿Quién puede ser, por ejemplo? Venegas, que estaba en Tigres. Yeah. En Tigres, por ejemplo, él. ¿A los cuántos años lo conociste? Que tenía como 17, creo, en la sub-17, por ahí. ¿De la Rosa? De la Rosa me tocó un poco en Pachuca, que es alguien que ahorita, bueno, a Kevin Álvarez también me tocó. Ah, sí, Kevin. El mismo chiquito, Eric Sánchez. Sí. A él también me lo topé desde la 17, lo atendía de las lesiones y todo, de los que ahorita están, ¿no? Llegó a la final de vuelta mermado, ¿no? En la de ida salió un poco... No sé qué pasó, la verdad. O sea, si te digo algo te mentiría. No sé qué pasó. Pero bueno, al final de cuentas ellos me tocaron de fuerzas básicas que han llegado de primera. Pero te estoy hablando de 3 y yo tenía a cargo 400 niños, cabrón. O sea, bueno, 400 personas en Pachuca. Sí. De todas las categorías eran más o menos 20, 25 personas. Le sumas segunda y le sumas tercera de ARD y le vas sumando y es un número grandísimo, ¿no? Luego aparte Pachuca tiene equipos en otras ciudades, ¿no? Bueno, esas son filiales, pero esos ya no entran como fuerza básica. Ok. Viendo dónde está el Chucky y a ti que te tocó trabajar con él, que te tocó tenerlo de joven, ¿qué es lo que viste en él diferente a los demás? Bueno, yo creo que lo que más le vi a él, que me tocó atenderlo, no se lesionaba. Era alguien que la verdad no se lesionaba. Solamente fue una jugada contra Tijuana, que no te acuerdas que hubo un tallón ahí. No recuerdo. Bueno, fue ahí en Tijuana justamente. Fueron, si no mal recuerdo, 8 o 11 puntadas en la zona del tibial posterior, abajo, es una laceración. Entonces, bueno, fue la vez que me toca atenderlo y la verdad es que es una persona muy profesional con una mentalidad que tú lo veías y estaba enfocado hacia donde iba. Entonces, la mentalidad que tenía Irving era otra. Y esa mentalidad la reflejaba o sea, dices, no se lesionaba y le pegaba muchísimo. Y era un jugador que tenía mucho ese entrenamiento preventivo para no lesionarse, pues más que preventivo, yo creo que era una persona enfocada y que literal tenía un objetivo para ir atrás de él. Otras personas que a mí me ha tocado, por ejemplo, que yo te puedo decir que son de los más profesionales que me han tocado en el momento en el que yo los veo, era por ejemplo un Quisque Honda, un Omar González, sí. Que eran tipos... Sí. Porque él nada más firmó por un año y dijo que venía por un año. Sí, pero la verdad es que eran tipos que llegaban temprano, iban al gimnasio, trabajaban, bajaban a entrenar, regresaban al gimnasio otra vez, se cuidaban, japonés y americano, o sea... ¿Quién era otra cultura? Omar González. El central. Sí, y se cuidaban y en su casa tenían un área de entrenamiento y todo, y ahorita yo el que veo aquí en León, por ejemplo, Cota trabaja 24/7. Entonces es un tipo que trabaja y le mete y se prepara y físicamente está y siempre busca más, es un tipo que siempre trata de mejorar. Entonces, vaya, alguien que creo que sigue ese modelo actualmente también es Poncho Blanco también. También en su casa adaptó un cuarto para trabajar él físicamente y bueno, son esas cuestiones que van también yo creo que aprendiendo en su momento. Lo que sí yo veo, y no es crítica, pero es una situación que yo observo, es que conforme van ganando edad, se van cuidando más, cuando eso deberían de hacerlo antes, de chavos. ¿sabes? Antes. Ok, ya. Sí, en vez de hacerlo a los 28, 30 años, que lo hagan a los 22, sí, o a los 21, o a los 20, y es cuando se pueden potenciar bastante. Ya. Y esa conciencia que van agarrando, pues obviamente es con la experiencia, pero ¿por qué crees que de jóvenes no las tengan? O sea, los clubes no intentan hacer algo por eso, sobre todo Pachuca, que trabaja también, hay algunas iniciativas para buscar eso, que el jugador sea siempre lo más profesional, lo más proactivo que pueda para mejorar su carrera, para todo en ese aspecto. Yo creo que es una cuestión personal, no creo que dependa de la institución. Para mí es como la escuela también, el que quieras estudiar o aprender más va a depender de ti, no va a depender de la propia escuela. La escuela te va a dar herramientas, si tú decides ir más allá, pues ya te toca a ti. Entonces yo creo que aquí es exactamente lo mismo. Capaz en su momento ellos ven que les da y que pueden estar y competir y que son titulares y tal, y dicen, bueno, necesito seguir trabajando. Pero hay personas que siempre quieren ese extra, ese plus, que bueno, hay que seguir, y cuando te preguntan cuál es el tope, pues no hay tope. Claro. A donde llegue, ¿no? Entonces yo creo que va más compaginado a la parte personal. O sea, al deseo, al fuego interno del jugador. Sí, para mí va más enfocado a esa parte. Ok.
Y respecto a los procesos que hablamos, del proceso de lesiones, que pues a ti te toca mucho trabajar con ellos en eso, hemos visto muchas veces pues, que están jugadores lesionados y que viene un partido importante y a ver si llega. El a ver si llega, llega el momento de tomar una decisión. ¿Llegó o no llegó? ¿Va a estar o no va a estar? ¿Cómo es el proceso de toma de esa decisión entre el cuerpo médico, el entrenador y el jugador? Supongo las variables que influyen es qué tanto se juega en este partido, que todas esas cosas. Pero más allá de eso, ¿qué ves tú? O sea, ¿cómo es ese proceso de decisión y cuáles son otros factores que influyen que tal vez nosotros no los vemos? Bueno, mira, para mí, hablas de un tema lesional, ¿no? Sí. Yo creo que las primeras personas que estamos ahí es el fisioterapeuta y el médico, tomando la decisión de qué tipo de lesión tiene, nos da, no nos da. Me ha pasado más de una vez, ¿no? Por ejemplo, con un jugador y nos estamos en la eliminatoria contra el LAFC, en el reconocimiento de cancha. Da un pase con parte interna y es que me jalé el aductor y tú dices, cabrón, el aductor. Sí. El 80% de las acciones en el fútbol es con el aductor. De lesiones el aductor. ¿Me explico? Entonces es un jugador que la verdad era necesario para la media cancha para León en ese partido. Entonces inmediatamente en Estados Unidos, en ese momento, bueno, no llevábamos ecógrafo, no llevábamos otro tipo de herramientas que se usan. Y ir al hospital en Estados Unidos es carísimo. Sí. Me pasó con una muela de un jugador $700. Dices, no, dime quién. Entonces al final una muela de oro. Sí, y nada más le pusieron una tapadita por encimita. Entonces dices, ya está. Imagínate un estudio así, nada. Bueno, si es la muela del Chapito, salió barato. No, pero o sea, era una pretemporada que estábamos allá, ¿me entiendes? Aquí la verdad no teníamos tiempo para ir. Sí, o sea, entonces fue como de a ver, ¿qué tienes? Lo evalué, empecé a tratar con fisioterapia invasiva, con herramientas que llevo conmigo, porque para eso voy a esos viajes. Aquí que preguntaban si viajaba o no viajaba, para eso voy a esos viajes. Y bueno, empezamos ahí y teníamos 24 horas exactamente para saber si el jugador estaba o no estaba. Y la primera pregunta en la cena, eso fue a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche que era la cena, la primera pregunta, ¿está o no está? ¿Del entrenador? Sí, claro. Ajá. Y el doctor, vamos a esperar a mañana. Esperamos a mañana y en el desayuno, 8 o 9 de la mañana, ¿está o no está? Sí está. Okay. ¿Y si estaba realmente o arriesgaba o...? Pues estábamos jugando un pase de Conca Champions donde eso es lo que es una variable importante. Recuerdo ¿no? que íbamos 3-1, 2-0 por ahí. 2-0 ganando, ¿verdad? 3-0, 0-3. Sí. 2-0, entonces decías, bueno, tiene que estar aunque sea medio tiempo. Claro. Y jugó 70, jugó bien, un poquito mermado, pero él sabía la lesión que tenía, se conocía y bueno, ya cuando regresamos a México después de que nos eliminó fue cuando güey también tuvo la oportunidad de estar en ese juego. También estuviste, desgraciadamente sí. Yo también estuve, se vio feo eso. Pero sí, entonces la realidad es que dice, bueno, ya está, llegamos a México a hacerse el estudio y vemos que efectivamente traía una situación ahí del pubis, que se había abierto una cicatriz, entonces estaba bastante, necesitaba cicatriz y cuando le hace justamente el eco dice, ¿y jugó? Sí, ¿no lo viste jugar? Sí, lo vi jugar. ¿Y jugó así? Sí, claro que jugó así. Entonces, bueno, son situaciones que te tocan. A veces perdemos como esta situación y a veces nos ha tocado ganar como en la final del 2020, ¿no? Así es. Son otras cosas. Oye, pero hay, o sea, algún momento en el que la decisión pueda recaer entre el jugador y el entrenador. O sea, el entrenador, o sea, se adapta totalmente a lo que tú dices, porque en la serie no sé si han visto la serie en donde está, creo que es la de Mourinho, que presionan demasiado al equipo médico y el equipo médico les dice, es que, o sea, dame chance, o sea, este proceso es largo, este proceso es así, y Mourinho, tiene que estar a tal fecha, tiene que estar. Al final, ¿quién toma la decisión final? Y a veces el jugador, supongo, también tiene una parte importante de decir, ¿me la juego o no me la juego? Bueno, mira, al final de cuentas, al menos de lo que a mí me ha tocado, la decisión final la toma el servicio médico. Ok. Digo servicio médico porque vamos todos en conjunto. Sí. Si fallamos todos. Si acertamos todos. Que depende del partido, depende de la eliminatoria, de la zona del tiempo, totalmente, depende mucho, y también del jugador. Uh-huh. Cuando el cuerpo técnico te presiona, cuando el cuerpo técnico... Hay diferentes formas, ¿no? Pero al final de cuentas hay diferentes cuerpos técnicos, personalidades, todo. Hay de presión a presión. De presión a presión. Porque, por ejemplo,
capaz el cuerpo técnico, hay situaciones donde hay personas que se quieren sentir todólogos. Y no, yo no les voy a opinar si juegan 4-4-2 o 4-2-3-1 o como quieran jugar. Yo no les voy a opinar de eso. Yo les voy a opinar de la parte que yo sé que es fisioterapia. Y en algún momento me han preguntado, ¿y tú cómo estés parado? A mí pregúntame de la lesión, no me preguntes de qué parado ves. Porque a fin de cuentas yo lo estoy viendo como un aficionado. Claro. O sea, puedo saber no de fútbol. Yo jugué voleibol 10 años de mi vida, 12 años de mi vida. ¿Qué vas a saber de fútbol? O sea, me explico en esa situación. Digo, bueno, ¿qué te vas a ver si con 5 es mejor línea de 5 línea de 4? A mí pregúntame de lo que yo... O sea, ahí el punto es, yo te puedo decir si está o no está, esa es mi chamba. Sí, y después, claro, entonces a fin de cuentas, ya si él dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero meter, listo. Se da por entendido que quien toma la decisión de meterlo es el técnico, no nosotros. Porque en el supuesto caso que pase algo más grave, lo primero que señalan es al cuerpo técnico, y el eslabón más débil de un equipo, para mí, es el área de fisioterapia. Porque a fin de cuentas los tienes todos los días. Te van a decir, no llegó, ¿por qué? Porque no trataste. No, lo traté de diario, lo traté de doble sesión. No llegó porque un proceso biológico de reparación no se dio. Listo. O sea, cuando es una recaída, a veces inclusive hasta son factores que en algunas situaciones no dependen de uno, pero es la responsabilidad de uno. Entonces el tema es la palabra es responsabilidad. No depende de ti si capaz el músculo no se adaptó adecuadamente, si salió un quiste, si salió 20.000 variables, ¿no? Pero sí es tu responsabilidad. Pero es mi responsabilidad. Y al menos yo como persona soy el primero que llega y se plantea y dice, es mi culpa o es mi responsabilidad o es mi situación, yo la resuelvo. ¿Qué pasa, Ivo? ¿Qué pasa cuando un jugador recae 3-4 veces de la misma lesión? Que al parecer cuando les hacen todos los análisis, estudios, al parecer todo ya marcha bien, ya puede regresar a las canchas y vuelve a recaer de lo mismo. Bueno, mira, obviamente que me han recaído jugadores, sí me han recaído jugadores. Sí. Es normal, a quien no le recaiga ni que es perfecto, bueno, que me diga quién es para hablar con él, porque algo yo estoy haciendo mal. Entonces, la verdad es que siempre nos han recaído jugadores. Tratamos de que sean los menos, obviamente. Tratamos de tener las variables más controladas totalmente. El tema nutrición, el tema suplementación, el tema hidratación, el tema físico. Y se utiliza el GPS, el WIMU, se utilizan dinamómetros, isocinesias, lo que quieras. O sea, la tecnología que tengas al alcance la ocupas. Ecografías, elastografías, lo que sea. Pero a veces te va a recaer y es hasta cierto punto normal que te recaiga. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué va a pasar? No pasa nada. A mí me pasó mi primera recaída, la primera se siente horrible. La primera a mí me tocó en Pachuca, un jugador de isquiotibial que yo le hice todas las pruebas, estaba bien, primer entrenamiento bien, al otro día vuelve a entrenar, levanta la pata y se vuelve a jalar del isquio. ¿Y qué haces? Pues obviamente se siente fatal. Yo tenía 22 años, 21 años por ahí cuando me pasa eso. Entonces dice, ¿qué haces, cabrón? ¿No? Y bueno, ya después yo platiqué con Emiliano, con un amigo que ahorita está en Vélez, en Argentina, y le dije, a ver, él estaba en Pachuca, y le digo, oye, mira, me pasó esto, que no sé qué, porque buscas hablar con alguien que te entienda. Y yo me quedo con su frase también, y me dice, Hugo, la medicina 2 más 2 no es 4, o sea, no es exacta. Tú capaz pudiste hacer todo bien, pero si te recayó, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. Vuelve a arrancar, sé autocrítico, ve que hiciste bien, ve que hiciste mal y de ahí para adelante. Pero obviamente en ese momento tu cabeza se desespera, no encuentras la salida, colapsas, etc. Entonces, bueno, hay que también mantener un poco la calma. Y respecto a, por ejemplo, que un jugador decida infiltrarse, que sabe que eso, pues, supongo, le va a hacer más daño en un futuro, pero quiere estar. Eso sí, o sea, sí sucede mucho, ¿no? Bueno, aquí entra el tema del deporte en la salud. Lo que platicamos 3-4 preguntas atrás. ¿Por qué entra el tema? Porque bueno, el tema dolor específicamente, que es algo en lo que yo estoy tratando de especializarme cada vez más, es el hecho, no necesariamente con un corticoide, ¿no? Puedes utilizar otro tipo de métodos que están permitidos por la WADA, que están bien avalados, comprobados, puede ser, y tú tratas el dolor. Me ha pasado múltiples veces de me duele, bueno, bien, te coloco algo antes del partido y vas para adentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema doping. Por ejemplo, el tema doping es importantísimo, no hay que meterle algo prohibido, y bueno, nada más. Pero al final de cuentas tratas de que el jugador esté, que sabe que hay riesgos totalmente, sabe que si un jugador juega con un bloqueo del dolor puede tener inestabilidad articular, puede aumentar la lesión, se puede agravar, que puedes terminar con artrosis grado 1, grado 2, no por un juego, sino en el tiempo. Grado 1, grado 2, lesiones parciales de ligamentos, lesiones en columna, etc. Pues claro que van a terminar así. Es la parte donde el deporte no es salud, porque al final de cuentas, si tú lo traspolas al otro punto, dejas de verlo como deporte y lo ves como una empresa.
Claro. Números. ¿Y tú le dices todo eso? O sea, puede pasar todo esto, ¿y él toma la decisión o eso ya no le corresponde? No, pues al final de cuentas nuestra función también es decirle lo que puede suceder. Claro. O sea, me pasó en la final de vas a entrar, ok, ¿qué tiempo entras con un jugador desgarrado? Vas a entrar 25 minutos, se le dijo al entrenador que entraba 25 minutos y se manejó una situación ahí de que desde el día uno se le dijo vas a meter gol y el tipo estaba con la cabeza de que iba a meter gol y entra y mete gol. O sea, y estaba desgarrado y jugó con un desgarre de 6 centímetros que ya habían cerrado 3 y faltaban 3 por cerrar. Y sabía que si jugaba se podía romper y yo sabía que si jugaba se podía romper y se avienta un pique de media cancha y yo pensando que no se rompa. O sea, yo lo que puedo más que sea gol que no se rompa, porque si se yo ahí mi persona junto con el doctor tomamos la decisión de decir que entre, porque los demás decían que no entrara, entonces y la afición lo agradece. Y aparte fue el gol que da si es el que se no sé si dar el campeonato, ¿no? Porque estaba definido, pero cierra la eliminatoria. Pero al final de cuentas dices, bueno, el jugador está, sí, claro, metió el gol, jugó desgarrado. Pues ese gol fue del servicio médico. Fue del servicio médico. Para que agradezcas aquí a... Entonces, o sea, a ver, no también digo eres que... responsable. Claro, al final de cuentas, no digo que son situaciones que digas, ay, sí, por ustedes. No. Fue un trabajo de equipo completamente. Pero esa situación, el hecho de que en ese pique se desgarraba, lo primero que iban a hacer era voltear. ¿Y quién dijo que entraba? Yo dije que entraba. Y listo, ¿no? Y ahí es jugártela. Es decisión de la mente del jugador para aventarse el pique sin pensar en el desgarre. O pensar en el desgarre y aún así... Pues mira, esa vez estuve 3 semanas taladrándole la cabeza de que iba a estar y que iba a llegar. O sea, entonces su cabeza estaba que iba a estar y que iba a llegar. Y también te juegas una final. Sí, todo el mundo pensaba que no llegaba. Sí. Bueno, yo porque juego voleibol, pero esguinzado como sea, yo me metí a jugar. Es lo que te da. Entonces, bueno, metió gol, todo, X pasó. Pues, ¿qué vas a hacer? Salió lo festejas, bien. Salió bien. La otra vez perdimos, no salió tan bien. O sea, jugó, pero nadie dijo, ay, qué bueno que jugó. No, pues perdimos, ¿qué vamos a decir? Claro. ¿No? Muy bien, amigo. Oye, y respecto a las... Tú me has comentado, me dijiste una frase que se me quedó mucho hace un tiempo, que me dijiste, extranjero que pisa México pisa el cielo. O sea, en el aspecto de las oportunidades. Que aquí hay muchas oportunidades que de repente se piensa que no, pero que los que vienen acá y que realmente quieren trabajar y quieren chambear y quieren pues, hacer las cosas bien, tienen un área de oportunidad muy grande. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, yo la verdad es que no tengo nada en contra de un extranjero, absolutamente nada. La persona que me da la oportunidad para llegar a Pachuca es un extranjero, Carlos Cócaro, es uruguayo, y él cree más en los mexicanos que el propio mexicano. Y lo digo abiertamente porque es así. Lastimadamente pasa mucho. No sé. Mati Almeida también y sobran ejemplos. Hay muchos. Al menos en la parte de fisioterapia te puedo hablar. De extranjero que pisa México, pisa el cielo, pues yo creo que sí. La verdad, México es un país que es rico, es demasiado grande. Económicamente hablando, también está bastante bien. Y también el mismo mexicano apuesta por el extranjero en muchas ocasiones. O sea, le cree más a un extranjero que a un mexicano. Entonces... No digo que siempre tenga que haber mexicanos, no. Obviamente, para mí, el tema no es la bandera, el tema es la capacidad. Claro. La bandera que sea la que quieran, mientras sepan hacer las cosas, mientras sepan trabajar, mientras sepan resolver, bienvenido quien sea. ¿No? Pero en otros lados no se da mucho eso, ¿no? También me has dicho en el aspecto de la fisioterapia, no hay muchos latinoamericanos trabajando en Europa. Claro, pero pues... bueno, no sé, capaz falta de oportunidades, otras situaciones, falta de ir a buscar por allá algo, no sé, depende. No tengo, la verdad, no he tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, hablando por ejemplo de Europa, que me gustaría, creo que me gustaría, pero no sé, no me ha tocado. El día que me toque, que espero llegue, te voy a decir, ¿sabes qué? Sí se puede. O sabes que no se pudo. Pero son situaciones, ¿no? Yo creo que al final de cuentas aquí es un tema de capacidad, es un tema de resiliencia, es un tema de demostrar a lo que estás, a lo que vienes, y no es un tema de banderas. Para mí es así. Normalmente el extranjero que viene a México da un poquito más de esfuerzo que el mexicano, o realmente no. Mira, yo creo que depende de la persona. Para mí depende de la persona. Yo creo que cuando estás en una posición hablando de fisioterapia, ¿no? O de fútbol o de lo que quieras, tú puedes ser el primero en llegar y el último en irte.
puede ser el que más se prepara, el que más estudia, el que más busca, el que más le interesa, y no necesariamente es porque tengas una nacionalidad u otra, que tiene que ver un poco la idiosincrasia, sí, totalmente, pero al final de cuentas yo creo que la mentalidad que cada persona tiene, el carácter, las actitudes, las aptitudes, uno las va desarrollando. Entonces yo creo que va más enfocado hacia ese camino que meramente hacia una bandera. Que a veces tienen más oportunidades, sí, totalmente. ¿Por la visión que se tiene de ellos o qué? Yo creo que por posicionamiento, yo te puedo decir, por el costo. El costo es altísimo, o sea, traer un extranjero a México es altísimo. Por eso yo creo que también es que se les da más oportunidades que al propio mexicano, porque finalmente aquí tienes a una cantidad grande de chavitos que pueden llegar, y si no te funciona 1, 2, 3 partidos, pues sorry, y al que sigue, y allá les dan mucho más oportunidades. Sí, es en el aspecto deportivo, ¿no? Sí, yo creo que también tiene algo que ver con esa parte, pero el costo es muy caro traer a un extranjero. Pero a veces piensan que por ser extranjero saben más que uno. Y tampoco se trata de eso. O sea, la realidad es que hay gente con mucha capacidad en México que también se puede desempeñar increíblemente bien en el mismo lugar que está un extranjero. Pero al final de cuentas, repito, para mí es una situación de persona. Y de capacidad. Sí, de capacidad. Yo lo que me refería, si ya trajiste al extranjero, pues ocúpalo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, a lo mejor piensas que ya la regaste, pero pagaste una cantidad importante, entonces pues sigue dando chances a ver si pega. Sí, eso es en el aspecto del jugador, claro. O sea, porque si no, se te vienen todos encima de qué mal fichaje y qué mal y todo eso. Sí, en ese aspecto sí. Y ¿sabes qué? Me da mucho... O sea, tuvimos un TikTok que en medio se hizo un poquito viral en el que yo mismo saqué todo de contexto y los argentinos se nos pusieron ahí muy, muy fieras. ¿No? Se te pusieron, yo lo vi. Bueno, pero a ver el canal, güey. Sí, porque yo nada más vi la tirada hacia mí. Y por ahí vi, o sea, de eso que hablas de las oportunidades y los extranjeros, y me metí por el tema de, pues estar monitoreando eso de las oportunidades que pueden llegar a tener. Aquí el equipo que menos extranjeros tiene, bueno, es Chivas, pues tiene 0, por política, pero después de ellos, el que menos tiene aquí es el que más tiene allá. Ellos tienen muchísimo futbolista nacional. Sí. Digo, ahorita nos salimos un poco del tema, pero respecto a lo que tú decías de darle oportunidad a gente del país, pues es eso. O sea, allá todos casi los que les dan chances son nacionales, güey. No, o sea, allá creen mucho en su propio talento y en los demás no tanto. Tienen mucho talento allá también. Bueno, sí, lo tienen. Demasiado. Te estás disculpando, güey. Reivindícate. No, es que si ves el video completo, se ve totalmente que se sale de contexto. Es más, estábamos hablando... pero sostén lo que dices, que quién sosténlo. Estábamos hablando bien de los argentinos y nos referíamos a que, bueno, yo me refería a que había muchos chavitos que los mandaban por una cantidad muy baja de dinero, y eso les abría muchísimas oportunidades, pero yo me estaba diciendo que no hubiera jugadores carísimos argentinos. Pues tú dices que era porque no tienen dinero. No, y aparte de eso, o sea, hay muchos de ellos que se van sin debutar en primera, y eso nos lo pusieron en los comentarios. Sí. Pero sí, obviamente los que se van bien pagados, pues se van mejor pagados que los que se van de aquí de México. Claro. Sí, pero yo creo que va más allá de otras situaciones. Sí, o sea, hay muchísimo. A ver, al final de cuentas, si el futbolista mexicano quisiera irse a Europa, quizás sacrificando un poco el tema salario, el tema de otro tipo, pero crecimiento se va. Claro, totalmente. Y eso lo vamos a tener un capítulo especial para pero hablar repito, de eso. No, pero no. Pero sí, o sea, ¿tú qué otro factor ves de por qué el mexicano con tanto talento juvenil? Porque siempre nos ha ido bien en las juveniles. Bueno, unos años a la fecha, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí. Unos años a la fecha. Pero, o sea, desde el 2005, pero, o sea, te estás hablando de 2 mundiales sub-17 que fuimos campeones, otra final, y los olímpicos, o sea, pues sí es bastante... No, por ahí me parece que un tercer lugar también en la sub-20, en el mundial sub-20. Y otro bronce en olímpicos también. Sí. Sí, o sea, sí hay talento juvenil sí hay, porque ahí también nos ponían y sí me ardí, que no saben los mexicanos porque no tienen talento. A ver, no estamos diciendo que tenemos más talento que ellos, estamos diciendo que sí hay chavos mexicanos interesantes, muy importantes, y que luego no acaban cumpliendo esos procesos por lo que también tú mencionas, o sea, muchos no quieren sacrificar, ¿no? Sí, la mentalidad puede llegar a ser diferente también. Mira, es como si me dijeran, te quieres ir a Europa ganando el 10% de lo que ganas, y yo la pienso. Sí, claro. Aguanta, sí. Pero
Si en algún punto me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a X equipo ganando lo mismo que ganas acá, yo en este momento que estoy soltero, que no hay nada que yo tenga que no, pero que no, vamos. Sí, claro. O sea, pero vaya, uno de cuantos. Sí, Osvaldo, hay una entrevista de hace poco de Osvaldo Sánchez que dice que él no quiso sacrificar parte de su dinero para irse a equipos de media tabla para abajo, me parece que de la... Bueno, pero también es válido. Sí. O sea, es una decisión de vida, es muy válido, 100%. Cada quien sabe sus necesidades. Y es una chamba. Yo hablaba que es diferente la mentalidad de los mexicanos de la Argentina, no estoy diciendo que sea peor. Sí, no, cada quien tendrá sus... Esa toma de decisiones para mí es muy válida, tanto el caso como Aris es muy válida. Sí, son decisiones personales y ahí se queda. Bueno, me gustaría, por ahí hay varias cosas que yo creo que podemos mejorar en la industria. Hay varias ideologías o prácticas o diferentes cosas que de repente pues, son la noción común o del público o que todos tienen eso. A mí me interesa mucho, me gusta mucho saber de las personas ciertas propuestas o ideas que digas, yo voy en contracorriente. O sea, igual y todos piensan esto, pero yo creo lo contrario. O sea, que así seríamos mejor por esto, esto y esto. En alguna parte del fútbol mexicano, de la fisioterapia, de lo que quieras, ¿tú qué vas en contra del status quo y por qué? O si te agarro muy en curva, nos vamos a la dinámica de lo mejor y lo No peor. tan en curva, la verdad es que si tú a mí me preguntas o le preguntas a gente que me conoce realmente, se da cuenta que siempre estoy peleando y discutiendo. Sí. ¿Por qué? No sé, pero bueno. ¿En qué voy en contra? Bueno, por ejemplo, en el tema de la fisioterapia, salario. Ok. Y te hablo porque creo que la gente que trabaja en el fútbol es, no sé si todos, pero al menos de los que yo conozco, es el 5% de los que pueden estar completamente tranquilos. Ok. Pero los demás, el fisioterapeuta promedio te gana desde 4 o 5 mil pesos mensuales hasta 12, 15 mil pesos alguien bien pagado. Yeah. Promedio. ¿Sale? Ese es el 60-70%. Yeah. Entonces... En equipos de primera división. No. El fisioterapeuta general. Alguien que egresa de la carrera. Sí, claro. Entonces, alguien que egresa o que ya tiene más experiencia, o si no termina poniendo una clínica, pero son los menos los que tienen la capacidad de poner una clínica y que vaya muy bien. O sea, cada vez espero que sean más, pero creo que ahí sí es, siempre voy contracorriente de eso, el tema salarial para el fisioterapeuta. En los equipos, si yo te puedo decir que nos paguen mejor, claro que nos paguen mejor. No me estoy quejando de mi salario, pero claro que dices, creo que por las funciones que a veces uno desempeña y la responsabilidad que uno demuestra, creo que puedes estar mejor. Y creo que también mucho la diferencia, o sea, de que tú dices, bueno, pues si no hay, no hay, pero ve lo que están ganando unos jugadores y ve como tal vez en otras posiciones que también son importantes, pues nos estamos rascando. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que se ha desvalorizado un poco. Al final de cuentas, tú le das el valor a tu profesión o a lo que hagas, de acuerdo también a lo que demuestras. Entonces, en algún punto también caemos mucho, que el fisioterapeuta se vuelve más apapachando que resolviendo. Okay. Entonces, cuando eres una persona resolutiva, creo que puedes exigir un poco más. Yeah. Pero cuestión de estar apapachando masajes, sí. No necesariamente al jugador, sino en general, okay. Creo que bueno, ahí cuesta un poco de trabajo. Pero son dos caminos diferentes que puedes vivir. Claro. ¿No? Al final de cuentas, puedes seguir por un camino que vas apapachando, que vas haciendo contactos, etcétera, muy válido también. O puedes ir contracorriente, peleando, discutiendo, tomando decisiones, un poquito, y bueno, vas tomando otro camino, muy respetable ambos, cada quien sabe cómo se mueve, pero creo que sí se puede siempre mejorar, siempre hay situaciones para mejorar. Y por eso también discutes, críticos, o sea, al final solo así es que llegamos a lograr cosas mejores, ¿no? Si no nos conformamos, todos estamos bien y nada mejora. Sí, por ejemplo, yo, tampoco tengo tanto tiempo, o sea, al final de cuentas tengo 9 años que egresé, 9-10 años que egresé, 8-9 años en el fútbol, trabajando ya desde antes de tener título ya trabajaba en el fútbol, entonces dices, bueno, ya llevo casi 9 años, ¿sabes? Sí. Entonces dices, no es mucho, tampoco es poco, es un tiempo que ya pasó una media, entonces dices, bueno, puedes mejorar y puedes seguirte preparando. Y pues vaya, cuando tienes la oportunidad, el hambre, el deseo, pues sigues preparando, sigues buscando y nunca dejarlo, ¿no? Y el glamour de trabajar en la industria, ¿cómo a mí la verdad, te lo digo muy real, no me gusta mucho la foto.
Okay. O sea, tú te puedes meter a mis redes sociales y a veces subo fotos de mis perros, y otras veces subo fotos de mi familia, otra vez subo fotos del futuro, o sea, me da igual, la verdad. Gracias a Dios me ofrecen dar muchas capacitaciones, me quieren llevar a varios lados a que muestre lo que hago, me invitan a congresos, etcétera. O sea, yo soy feliz haciendo eso también, me gusta la parte académica, pero que a mí me guste la farándula, el estar subiendo fotos con jugadores, conviviendo, para mí no. Yo prefiero mantenerme, como lo mencionan, con un perfil bajo, haciendo lo que sabes hacer, trabajando lo que sabes trabajar y dejar que tu trabajo hable por sí mismo. Sí. Extraordinario, mi estimado Hugo. No sé si quieras hacer una pregunta antes de pasar. Yo quería hacer una pregunta final, por así decirlo. Okay. Sin contar los jugadores que ya mencionaste hace rato como Eric Sánchez, dino, tu top 3 de jugadores que tengan mejor condición física pero que sean nato. O sea, que sí trabajen, pero que digas, este güey tiene 3 pulmones. Bueno, fíjate que hablando de alguien de 3 pulmones, el Shaggy Martínez. Sí. El Shaggy. Ese corre mucho. Ese corre mucho. ¿Tú ves mucho las estadísticas de no, la verdad no mucho. O sea, vaya, las llevo a ver cuando me interesa saber cómo está un jugador, cómo se está desempeñando. Okay. Pero que yo la esté checando completamente el WIM o el GPS o estas cuestiones, la verdad no me meto mucho. Que debería meterme, pero no me meto mucho. Pero sí te puedo decir que alguien que me sorprendía la cantidad de kilómetros que corría y se paraba y seguía corriendo, y al 90 seguía corriendo, el Shaggy. Por ejemplo, alguien que también me gusta mucho por la habilidad que tiene con los pies, el Chapo. El Chapo hace el mismo movimiento siempre con la cadera y siempre se quita los mismos. Nadie se la sabe. Y nadie se la sabe y no se la aprenden para hacer el mismo movimiento con la cadera. La de a un lado y sale hacia el otro. Como si fuera alguien Robin que... Tiene el centro de gravedad muy abajito. Sí, la verdad, y siempre hace lo mismo y tú lo ves que también te hace un toque ahí saltando líneas y es como la jugada saca de Robin, que decían todo el mundo se la sabe, pero de todos modos se la hacen, claro. Entonces es alguien habilidoso de los que yo he visto. Y bueno, el tercero que yo te puedo decir por el tema reflejos, ubicación, experiencia, pues el mismo Oscar. Okay. O sea, han sido los que a mí me sorprendieron por el tema habilidad nata. O sea, era un tipo que yo lo veía de atrás, digamos, de la tribuna mientras estaban jugando y el jugador iba a tirar y ya había dado un paso a la izquierda o a la derecha sabiendo hacia dónde iba el balón. A mí me tocó ver cómo calentaba, que brincaba y con el pie tocaba el travesaño. Sí, está viejito. No mames. Sí, hay una foto, bueno, de ya pegándole a los 40. De las últimas que llegó a tomar en Pachuca, que creo que era su cumpleaños justamente, no recuerdo bien, pero se está aventando como una tijera y está a la altura más o menos de la cabeza de, no me acuerdo qué jugador sale en esa foto, pero ahí la tengo, y en otra que está tocando con el pie el travesaño. Luego muchos otros porteros lo querían imitar, pero lo valioso que tenía era el tamaño. No, sí lo tocaba, pero a fin de cuentas, a ver, no es lo mismo que brinque alguien de 1,85, 1,90. Sí, más o menos. Alguien de esa estatura y que toque con la pata el travesaño. Y algo que él hacía, que platicando así en corto, él jugaba básquetbol, por ejemplo, y tocaba el arillo y arriba del arillo. O sea, era un tipo que nato brincaba muchísimo. Entonces por algo es el conejo. De los que a mí me he tocado ver. De ahí, bueno, jugadores más habilidosos, menos habilidosos, bla, bla, bla. O sea, no sé, muchos, pero con los que yo he trabajado, al menos ellos. ¿Y hechos? O sea, que dijeras por lo que trabajaba era lo que era. Pues yo al que admiraba como atleta era, por ejemplo, Omar González, yo lo admiro como atleta. El mismo Rodo también, Keisuke Honda. O sea, los admiro como atletas, porque son atletas. Yeah. O sea, son tipos que, por ejemplo, Keisuke lo que hizo en el vestidor, montó una pantalla como de 50-60 pulgadas, touch, y hacía ejercicios cognitivos de calentamiento, de visión periférica y concentración, antes de un partido. Eso yo nunca lo había visto. ¿Tenía traductor o algo? ¿O? Sí, porque él hablaba inglés y japonés, pero sí llevaba a alguien que le traducía un poco el español. Sí lo llevó a entender en algún punto, pero sí. Buenísimo. Pues nos vamos, me gustaría implementar esta dinámica con invitados. Te quiero decir 3 cositas y tú me vas a decir rápidamente lo mejor y lo peor de cada una de ellas. Ok. En breve, muy breve. Es estar de gira, que de repente se romantiza, pero estar de gira, ¿cómo es? Lo mejor y lo peor. Lo mejor, conocer nuevos lugares. Ok. Y lo peor, muy cansado. Muy cansado, muy pesado. Sí, dormir en un hotel para mí ya no es descansar, es trabajar. Sí. Entonces, pues estar en el hotel que tú me digas es trabajar. Yo soy feliz en una casa de campo. Ya no vas a la playa. Vacaciones.
La industria del fútbol mexicano. Lo mejor, yo creo, el crecimiento que puede llegar a tener, las oportunidades que puede llegar a presentar. Lo peor, bueno... No te quieres mojar. No pasa nada. La verdad es que, te puedo decir que, por ejemplo, temas arbitrales, temas más de juego. Ok. ¿Me explico? Sí. Temas más para mí son temas más de juego. Ok. Y Grupo Pachuca. Lo mejor es sentido humano. Es totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir lo peor, que no tenga más equipos en su control. Puede ser la verdad algo que es bueno, no se puede más, ¿no? La multipropiedad, pero sí. Lo peor, pues, no sé, podría hablar capaz de momentos, pero yo creo que peor aprendizajes fueron para mí. Extraordinario. Sí. Algo más de lo peor y lo mejor. ¿De qué? ¿De Grupo Pachuca? No, de lo que quieras saber que Hugo nos pueda compartir. De la mentalidad del mexicano. ¿Qué se te hace lo mejor en ese sentido y lo peor? Ok, lo mejor para mí es que es resolutivo. Con un cuchillo te aprieta un tornillo, te corta, te abre una chapa, te hace lo que quieras con un cuchillo. Es resolutivo. Lo peor, para mí, el conformismo. Muy que no cree en él. O sea, no se la cree. Entonces, para mí es eso. La ley del mínimo esfuerzo. Sí, o sea, para mí, a ver, no estoy criticando, capaz está bien llegar a un punto en que digas yo no quiero más, pero madres, cuando tienes capacidades, cuando tienes relaciones, cuando tienes oportunidades, pues ve y tómalas. O sea, porque no las tomas, explótate lo más que puedas. Claro. Y ya después descansarás, ¿no? Pero explótate y ve por más y quiere más y busca más y interésate más. Y eso pasa en las universidades, pasa en todos lados. O sea, yo lo veo porque también soy académico y, por ejemplo, el tema pandemia, ¿no? Cuando empezaron con la virtualidad de esta situación, era de, bueno, ¿y por qué no se autoexigen? ¿Por qué no van y buscan más? ¿Por qué no se preparan más? ¿Por qué no estudian más? O sea, porque dependes de una escuela y tu justificación es que la escuela no me enseñó. Perdón. Pero hay cantidad de libros, artículos, lo que quieras, videos, etcétera, material que ahorita puedes consultar y sabes absolutamente todo de cualquier lado del mundo. Entonces, claro, no se exigían. Esa autoexigencia como que no la tienen muy clara. Es más justificarse que exactamente, buscarle. Disculparse que meramente salir adelante. Muy bien, y por ahí cerramos el episodio con lo que viene siendo la frase a enmarcar, la frase matona, como le dice el compañero André. Sí. ¿Te gustaría compartir una frase aquí con toda la audiencia de Forza Mex? Bueno, yo creo que lo hemos platicado en algún momento, ¿no? Sí. Lo que yo pienso, yo digo, o sea, le dije a una amiga que ahorita está en Alemania haciendo un doctorado, le dije, apunta a las estrellas. Dice, bueno, pero ¿por qué las estrellas? ¿Por qué tan alto? Bueno, porque a lo mejor no llegas, ¿no? Pero estás más arriba. Ahí estás. Sí, claro. Fíjate que en algún momento tuve una cuenta de Twitter dando consejos y tweets supuestamente de motivacionales y todo, y justamente también ponía eso. ¿El más ligera eras o qué? Ese era el perfil. ¿El más ligera? No lo vayan a buscar, pero justamente, o sea, el que le tira 2 cuadras y logra su objetivo, llegó a 2 cuadras, y el que le tira a las estrellas y llegó a la mitad, llegó al cielo. O sea, sí creo que eso pues es muy importante. Sí, pues, y va justo con lo que dices del conformismo del mexicano. También va mucho eso. Sí, bueno, la verdad yo creo en eso. O sea, tírale para arriba lo más que puedas y trabájalo, búscalo, porque tampoco te llega gratis, no hay que trabajarlo. Claro. Entonces creo que es por esa vía. Extraordinario, mi estimado Hugo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer haber conocido a Hugo. Muy bien, muchas gracias por... Yo nada más le quiero pedir que me trate muy bien al Chapito. Sí. Le hacemos marca personal al enano. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todo esto que sabes, que siempre el ver un poco más allá, el verlo desde atrás, el saber qué es lo que realmente pasa y no solo lo que los medios dicen o lo que vende el amarillismo, lo que sea, pues es muy importante. Nos diste mucho insight, mucho valor en el aspecto médico y te lo quiero agradecer y espero que los Forza Lovers también. No, la verdad, gracias Gera por la invitación a todo el equipo de Forza Mex. Eso es todo. Y bueno, acuérdense que le tiro a los argentinos y cierro reventando un poco, ¿no? Vean el video completo y se van a dar cuenta que todo lo contrario, el mejor jugador de la historia es argentino. Sí. Dos. Claro, bueno. El 1 y el 3. No voy a decir nombres, porque luego acá se van a enojar conmigo. Pero bueno,
Muchísimas gracias y que siga rodando la bocha.